titular de este espacio, Fernanda Familiar. Yo soy Emilio Valles Vidrio, me acompaña Santiago Bissell y, por supuesto, el maestro José Luis Trueba, a quien saludo con mucho gusto porque además, maestro, estamos estrenando libro. ¡Sí! Juárez, la otra historia. Sí. Juárez, un personaje, ¿qué? ¿Polémico? Deja polémico, deja gandalla, deja inasible. Déjame contarte una intimidad, déjenme contarle a los dos una intimidad y se van a dar cuenta del problema que es Juárez. A ver, ¿se lo imaginan a Juárez hablando? No. ¿Cómo tenía la voz Juárez? No sé, buena pregunta. Yo me imagino una voz demasiado fina, o sea, delgada. No me lo imagino una voz gruesa, me lo imagino muy como pues, aguda. Bueno, ¿se lo imaginan bailando? No, porque era demasiado como altivo, ¿no? ¿Fumando? Sí. ¿Echándose sus alcoholes con sus cuates? También. Ahí sí. Ay, sí. Bueno, Lo que no sé es si tenía cuates. esa es la pregunta. ¿Alguno de ustedes iba de parranda con Juárez? Qué hueva, ¿no? No, yo creo que yo no. Fíjense ustedes, es el personaje más mentado en la historia del siglo XIX. Es el personaje con el que al que más se quieren parecer los presidentes o los políticos mexicanos del siglo XX. Y sin embargo, no lo podemos imaginar como un ser humano. Lo imaginamos como una estatua, lo imaginamos como un bronce. Entonces, imagínense cuando se me ocurre escribir una novela sobre Juárez. Es escribir sobre un trinchamudo. Pero además también se lo imaginan como un hombre demasiado serio, como un hombre, más allá de un hombre, o sea, que no podía tener errores, no como un ser humano, un cuate que no tiene errores, que no cometía errores, que era demasiado perfecto, perfeccionista en sus cosas, incorruptible. Bueno, es parte de la historia Claro. que nos enmarca a un Juárez así. Pero lo que entonces a mí se me ocurrió fue cambiar la jugada. Imagínate que vamos a escribir una novela de Santiago. Pero entonces yo digo, no le voy a preguntar nada a Santiago. Es más, Santiago se queda callado en toda la novela. Y te pregunto a ti qué opinas de Santiago, y le pregunto a Vit, y me pregunto a mí. Y a partir de todas esas voces, De esos empiezo a testimonios. contar la historia de Santiago. Esto fue lo que hice. Y dije, bueno, ¿quién debe de contar la historia de Benito? Pues un capítulo la cuenta su esposa Margarita. Una mujer que no tiene paradote y no le queda más remedio que casarse con un indígena feo y pobre. Le escribe Salanueva, el franciscano que lo recibe y se arrepiente de haberlo recibido porque pues, es un liberal que va a traer el diablo a la iglesia. Y le escribe Tiburcio Cañas, uno de los masones oaxaqueños. Exacto. Que lo conoce y te empieza a contar cómo lo vuelven masón y es un pobre diablo y nadie lo quiere. Le escribe Santana otro capítulo donde Santana cuenta por qué Juárez lo odiaba. Y lo odia porque un día llega Santana, allá al Instituto de Oaxaca, y se sienta, pues Santana es el general, llega con tropas, y lo reciben y le hacen una comelitona sensacional. Digamos, ya sabes, un guajolotazo. En ese momento era mole. presidente. No, Benito Juárez es un pobre diablo. No, Santana. Santana es presidente. Ok. Y Benito Juárez es un pobre diablo que para estudiar en el instituto no tiene ni zapatos y tiene que servir de mesero. Entonces llega y le levanta los platos a Santana. Santana se le queda bien y dice, no, pues pobre cabrón. Yo soy el padre de todos los mexicanos. Y lo saca del instituto y lo lleva a comprarse su primera ropa, sus primeros zapatos, a Juárez, Santana. Y cuando se está probando la ropa, el dependiente de la tienda allí en Oaxaca le dice a Santana, oiga, qué bien trata a sus gatos. A partir de ese día, Juárez odiará a Santana.
Y aquí viene la historia de cómo lo va odiando y todo. Pero no lo puede odiar porque es mucho más poderoso que él. Y entonces hay un momento en que con este odio juarista hacia Santana, él de todas maneras se tiene que agachar y bajar las orejas y besarle las patas y decirle Su Alteza, Ángel Serenísima. Salvador de la patria, mexicano predilecto. Es decir, aquí también está cómo va perdiendo a sus amigos, pocos que tenía, incluso los que le salvan la vida. Guillermo Prieto, por ejemplo, en Guadalajara lo van a fusilar a Juárez. Ya están así en preparen, apunten, y Guillermo Prieto se para enfrente de Juárez, entre Juárez y los fusiles, y dicen no, y bajan los fusiles. Es decir, es su salvador. Y cuando siguen huyendo, Guillermo Prieto abandona a Juárez. Lo abandona porque dice, no es posible que alguien como tú, que alguien a quien yo le salvé la vida, solo se dedique a robar. Se siente traicionado Guillermo Prieto. Por supuesto, y lo abandona. Yo tengo una pregunta, Viene, mi dispara. maestro. ¿Cómo después de ser, no quiero sonar tampoco clasista ni nada por lo parecido, estoy usando palabras con lo cual explicaste, pero ¿cómo después de ser el gato de presidentes como Santana, nace un personaje el cual agarra cierto camino que lo lleva al poder? O sea, ¿cómo después de agacharse y parar las orejas, como usted dijo, de repente nace una forma o un parecer? Esa figura. Exacto. O sea, es muy complicado después de tener el autoestima, no sé cómo lo tenían tampoco, como usted decía al principio. Pues todos son historias, no es como que me senté a platicar con él. Pero supongo que después de agachar las orejas, el autoestima de estar en el piso. ¿Cómo nace un personaje de esa manera? ¿Cómo nace el autoestima de un personaje? ¿Cómo crece a ser lo que es hoy en día Benito Juárez? Yo creo que hay dos respuestas, Santiago. Una tiene que ver con el personaje real. El personaje real de Juárez tiene una cualidad extrañísima. Es el único personaje de la historia que siempre gana por default. ¿Cómo está eso? La primera vez que se vuelve gobernador de Oaxaca, por ejemplo, él va huyendo de la Ciudad de México porque ya llegaron los gringos y toman la Ciudad de México. Y se regresa a Oaxaca y preguntan, oigan, ¿y hay gobernador? No, ya huyó. Bueno, ¿y hay alguien que vaya a ocupar la gubernatura? No, ya huyeron. Bueno, ¿y hay congreso? No, pues ya se huyeron. Oigan, ¿y quién es el gobernador? No, pues tú, güey. ¿Por qué? Pues es que eres el único. Es decir, imagínate que llegas a gobernador porque no hay nadie. Luego de esto, Juárez tiene un don para agacharse, para curvar el lomo delante de los poderosos adecuados. Es santanista cuando Santana está en el poder. Ajá. Es conservador cuando la iglesia está rifando. Diríamos en el fútbol, es Villamelón. Ándale, o chaquetero. O chaquetero en el más puro estilo de sentido del término, es decir, Se quita la chaqueta y se pone la quita otra. chaqueta, se exacto, pone sí, la sí, otra sí. y vamos adelante. Eso quiere decir que es un buen político, porque es pragmático, no tiene ideales. Él tiene intereses. No solo eso, es un hombre que al final descubre que el poder le gusta. Es sabroso ser poderoso. Imagínate un día de Juárez, en el peor momento de su vida. No hablemos de los buenos, hablemos de cuando la cosa estaba gacha. Imagínate cuando está ahí rodeado en Veracruz. En tierra lo tiene rodeado Miramón. Y por mar vienen los barcos de Miramón con artillería. Vas a perder. ¿Tú qué harías? Pues te preocupabas. Juárez se levantaba temprano, su criado lo rasuraban, lo peinaban, lo dejaban guapetón
Y lo primero que hacía era ir a ver al ministro de Hacienda. Y llegaba y le decía, oiga, mi ministro, sí, ya llegué. Hagamos lo más importante para el país. ¿Qué? Mis 100 pesos. De la recaudación. De mi sueldo. Ah. Ni modo de no cobrar. Ya que había cobrado su día, se lo guardaba y se iba a desayunar. Después de desayunar, ¿tú qué hacías? Pues dices, vamos a ver las defensas del puerto, no vaya a ser que nos Preocuparse pongan- un poquito, ¿no? No, después viene la siesta. Luego ya Después te viene la despertabas y te ibas a cotorrear el punto con los ricos del puerto. O una comida. Y en la tarde, pues medio despachabas algo. Es decir, no creas que es un hombre raro, pero eso es a título personal. Ahora, a nivel social, en México tenemos una costumbre muy rara. Un escritor de principios del siglo XX, se llamaba Francisco Bulnes, decía que en México tenemos antropolatría. Esto es, tenemos la trinche costumbre de convertir a seres humanos en dioses. ¿Esto quién lo decía? Francisco Bulnes en 1904. Ya tiene sus añitos, ya Bulnes está bastante muerto por otra parte. Entonces, Juárez se convierte en el dios de la patria. Y quien convierte a Juárez en el dios es su mayor enemigo. Fíjate qué bonito. ¿Su némesis? Su némesis, ¿Quién? Porfirio Díaz. Híjole. Porfirio Díaz dice, Juárez tiene que ocupar un lugar porque es la única manera que logra hacer pacto con sus seguidores. Tres, gracias por continuar con nosotros. Juárez, la otra historia, platicando con José Luis Trueba, historiador, y con Santiago Bissell sobre este tema. Y bueno, nos decía, una de las cosas que sucede es que realmente el que le da pues mucho aire a Juárez es nada más y nada menos que Porfirio Díaz. Su gran enemigo. Su gran enemigo. Fíjate, Porfirio Díaz cuando toma el poder necesita, a como dé lugar, lograr la reconciliación de los mexicanos. Es decir, él ya se levantó en armas contra los juaristas, ya se levantó en armas contra los religiosos, ya se ha peleado con todos y a todos los derrota. Y sin embargo dice, siéntense a la mesa. Entonces, para hacer el pacto con los juaristas, le manda hacer su monumento, el hemiciclo. Le manda hacer su avenida, Y junto a Bellas Artes. que se estaba construyendo ya en la calle más fifí. Le manda hacer su avenida Juárez, allí al ladito de la Alameda, que va a entroncar con Paseo de la Reforma, Bueno, ni más ni menos. Es muy simbólico. Obra de Maximiliano. Por supuesto, pero ya no se llama Paseo de nadie, ahora es Paseo de la Reforma. Ok. Y de pilón no deja pueblo o comunidad sin estatua de Juárez. Las estatuas de Juárez secunden en todo el país, pero cuando digo secunden, secunden de a de veras. Es el personaje que mayor número de calles, que mayor número de plazas, estatuas, escuelas tiene en el país. No hay quien le gane a Juárez. Juárez es una riata para eso. Y eso lo inventa Porfirio Díaz. Incluso Díaz comisiona que le hagan poemas a Juárez. A Amado Nervo le comisiona un poema para que lo lea incluso el propio Nervo en el Congreso. Y Juárez se empieza a convertir poco a poco en esta figura sensacional. Y tiene algo raro. A los políticos mexicanos les gusta parecerse a Juárez porque les da algo que no tienen. ¿Qué es? Barniz legal. Juárez considera, si tú dices, yo soy heredero de Juárez, yo soy heredero de las leyes de reforma, yo soy heredero de la constitución del no sé qué, no sé si me explico. Ajá. El único problema es que Juárez no hizo nada de eso. Cuando la constitución se vota, la constitución liberal se vota, Juárez está en Oaxaca y la constitución se vota en la Ciudad de México. Pues ni que tuviera la mano tan larga, pues, o sea, no puedes votar. Las leyes de reforma, él escribe una, la que le permite robar. Las demás las escriben sus cuates.
Juárez solo escribió una ley, Una ley. la ley Juárez. Las demás las escriben sus cuates. Si es que las publicó, bueno, pues ya algo tenías que hacer, compadre. O sea, no hay que pasarse de rosca. Es decir, convertimos a un personaje muy gris, muy oscuro, muy lleno de odios, muy capaz de polarizar a la sociedad y llevarla a enfrentamientos, en el gran héroe de este país. Lo cual a mí me parece pues vergonzoso, ¿no? Hay una crítica muy intensa en torno a Juárez desde que yo recuerdo, que es precisamente esto que está hablando, maestro, que Juárez nunca estuvo presente, que nunca fue un auténtico patriota o defensor, que finalmente parte de lo que estaba sucediendo es que él pues, tomaba la Constitución abajo del brazo y se iba. ¿Sí? Se iba y se iba y se iba. Y entonces es como justo como llega a Oaxaca, justo como se va después a Veracruz. En fin, empieza Como llega a Ciudad Juárez, bueno. Exacto. Bueno, pero pasos, ¿no? siento que estamos hablando, como estábamos discutiendo en el corte, estamos hablando de un cuate que pone sus intereses antes que cualquier tema de un país. Así es que ponía a sus intereses en lugar de la patria, pero se hace llamar patriótico, ¿no? Eso es maravilloso. Mira, en este país y en la historia, tú puedes ser el peor asesino. Puedes ser un tipo repugnante. Puedes ser un asco y una cucaracha. El chiste es que tengas buena prensa. Y lo digo en serio. O sea, Juárez, a pesar de no ser un personaje muy agradecible, Era chaparrín. no mucho. Era bajito. Preguntan aquí, ¿era bajito? Sí, ¿Unos pues ha de haber 50? andado por Sí, el según yo medía 1.5. 1.56. Pues era No bajito. sé, a ver, lo voy a buscar. Pero ponle que medía por ahí del 1.50, entre 1.50 y 1.60. Era chaparro, pero normal. Ok. Perdón que diga, o sea, no era extremadamente chaparro. 1.37, madre No, santísima. no, eso sí, no. Esa es una nota que circuló hace poco, que decían que Juárez medía 1.37 y era como un pigmeo alto. Pero no, medía por ahí del 1 tostón, 1.5, no era muy raro. En aquella Para la época. Para la época, claro, en aquella época alguien tamaño basquetbolista, pues imposible. No, yo no sé, menos. Pues todos eran chaparritos, Los 70 creo que la altura máxima, ¿no? más o menos por allá de haber andado. Entonces, 1.50 pues no era mucho. Si 1.70 era Michael Jordan, pues 1.50 pues, estaba más o menos. Era un Claro. tipo de chaparrón, pero del montón. Del medio. Maestro, yo tengo una pregunta. Dime. Estamos hablando del proceso y todo lo que tiene que ver con Juárez en el tema de su crecimiento para llegar al poder. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que tuvo que pasar Juárez para poder ser la figura que hoy en día, siendo o no como lo estábamos platicando, porque estábamos justo discutiendo que no es la figura que nosotros le ponemos? Pero en ese viaje para lograr mediáticamente, como estás diciendo, porque en este país, como dijo, podemos ser asesinos, pero lo único que necesitas es buena prensa. ¿Cómo le haces para sobrepasar el obstáculo más grande que tuvo Juárez y cuál fue? Híjole, yo creo que fueron como 3 obstáculos muy duros para... La primera es eliminar a todos los que le hacen sombra. Al único que le hace sombra, que lo sobrevive en realidad, es Porfirio Díaz. O sea, era vengativo. Y mucho más que vengativo. A gente muy cercana a él que lo protege, que lo hace ser alguien, que lo convierte en alguien, pues, como Melchor Ocampo, pues permite que lo asesinen. Pues era parte de querer borrar su pasado, supongo, ¿no? Y borrar todos los que me hagan sombra. O sea, si tú Digo, tienes... tampoco no creo que sea muy difícil hacerle sombra si mide 1.37. Lo que él dice es absolutamente... Él es un hombre gris. No es un gran estadista, no es un gran abogado, es un gran político, eso sí. Pero entonces tienes a tu lado gente de muy buen nivel, tanto militares como abogados y políticos. Entonces, tu principal objetivo, tu principal reto para llegar hasta arriba es eliminarlos. Y mientras más eliminados queden, es decir, mientras más muertos estén, tú vas a avanzar. El segundo reto que él tiene
es militar. Juárez le toca vivir una época de guerra. Le toca vivir... ¿Es considerado un gran estratega o no? No, es justo lo contrario. Pero él tiene, fíjate, a él muchos dicen, es que la batalla de Puebla, cuando derrotas a los franceses, Juárez, pues sí, Juárez trabajaba ya de presidente. Pero la segunda batalla de Puebla, que es la definitiva, la pierden. Y a partir de ahí Juárez huye. Es más, es tan mal militar que el jefe de su ejército tenía un apodo que te lo pinta claro. El héroe de las 1000 derrotas. Imagínate que te digan así. Quiere decir que no, Que ni una. ni una. En la cultura mexicana, maestro, ahorita siento que falta mucho conocimiento en ese tema de las derrotas, porque normalmente el que gana cuenta la historia. Pero ¿cree que México como historia principal tiene más derrotas que ganancias o más ganancias que derrotas? No enfocándonos en Benito Juárez, sino en toda la historia en general. Porque yo no tenía, por ejemplo, yo no tenía absolutamente ni idea que la segunda batalla de Puebla la había perdido, por ejemplo. Que es cuando cae Puebla y llegan a la Ciudad de México nomás. O sea, se pierde todo ahí. Yo creo que en términos militares no hemos sido muy eficientes, ¿eh? La cantidad de derrotas que hay militares a las tropas mexicanas es muy, muy, muy notoria. Ahora, antes de en que cambie números. el tema, el mejor militar que ha tenido México. Uno que no sale en la foto, Miguel Miramón. Ese a mí me parece el militar. Fíjate, él es niño héroe y no sale en la foto de los niños héroes. Es el cuate que derrota a prácticamente todos. Y bueno, al final pierde. Es un cuate que cuando iba caminando, montado en su caballo, venía con su ejército atrás de él, con sus banderas negras con cruces rojas. Las señoras se quitaban los rebozos y los ponían en la calle para que su caballo no se manchara las pezuñas. Wow. Era cuando él solito toma la ciudad de Puebla. Él sin ejército. Y lo tienen prisionero. Y toma la ciudad de Puebla. Él derrota a las tropas juaristas chorro de veces. Es decir, de pilón es el primer católico que toca la hostia en la Basílica de San Pedro porque se lo ordena el Papa, se lo permite el Papa. Da misa junto con el Papa. Wow. Bueno, el presidente más joven aparte. A los 32 años era presidente por primera vez. Juárez, la otra historia, el nuevo libro de José Luis Trova, ya a la venta, ya está listo. Salgan corriendo, por favor. Trae foto de Juárez. Ese que tiene foto de hombre feo y dice Juárez abajo, ese es el libro. Bueno, salgan de esa ya está en todas las Ya está en librerías. todos lados.